Hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Urbasa. Acababa de pasar un tren, así que tuvimos que cortar y Tren volvemos. largo. Sí, volvemos a reiniciar. Hablábamos del tango, de la sabiduría del tango. Me encantaría que nos contara un poquito acerca de esta música popular. Eh, Cuéntenos. El tango es una música que, mire, la palabra misma no se sabe de dónde proviene. Algunos dicen que tiene una esencia africana, porque dicen que el tango era el lugar donde se reunían los esclavos africanos después de su jornada de trabajo para compartir su música, para intercambiar sentimientos también. Se dice que cuando estos esclavos estaban en manos de los portugueses, este era el nombre que recibía ese lugar de encuentro. Y como el tango tiene mucha de esa energía negra, de la energía del Río de la Plata, que es el río más importante ahí en la zona, y muy ancho, en la zona de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, ha habido mucha confluencia de los africanos, por un lado, esclavos, con su música y sus ritmos, de los italianos, que han inmigrado en cantidades, pero muy vastas, a Argentina ya por el 1900 a 1930, y también de los españoles. Todo esto mezclado fue dando una mixtura, una fusión que dio origen a lo que conocemos como el tango. Y el tango es producto del sufrimiento del inmigrante que vive esa vida cotidiana de marginalidad, de dificultades, de tener que sobrevivir en un país distinto, con unas costumbres diferentes, y de a poco ir haciéndose a ese lugar. Entonces escuchamos en las letras de los tangos cómo se va describiendo ese ambiente, el farol de la calle, contra el cual se apoyaba el famoso compadrito, que era aquella persona que, investida con su traje y su sombrero clásico de tanguero, medio caído hacia un costado. Hablamos de de los inmigrantes de aquella época. Los inmigrantes de aquella época, porque le digo que superaban los inmigrantes a la población de Buenos Aires. Y no eran los pobladores de Buenos Aires ricos aquellos que practicaban el tango, sino que eran justamente la gente más pobre que vivía en lo que se llamaba el arrabal. El arrabal era los barrios donde vivían casi hacinados en lo que se llaman conventillos, lugares donde mucha gente vivía junta, a veces en una misma habitación varias familias, que eran obviamente de trabajadores, y usted piense ahí, en esa pena, en ese sufrimiento, en esa angustia de no tener para comer, de tener que trabajar demasiadas horas para poder sobrevivir, aunque siempre mejor que vivir en Europa donde estaba la guerra, donde estaba la muerte. Sin embargo, ahí sufrían mucho todavía, y bueno, de todo eso, de ese encuentro en el conventillo donde el italiano ponía su acordeón y el español ponía su guitarra, y cada uno iba agregando algo, surgía una mezcla que era única. Y esa mezcla única, sumémosle también los esclavos negros, que en esa época todavía estaba su influencia, con todo esto de murgas y candombes, todo eso se fue mezclando y dio origen a lo que conocemos como el tango. Al principio era solamente musical, el tango era instrumental, no había una cosa escrita, no había letra, no había cantante, era simplemente el sentimiento de la música. Pero luego empezó a haber letras, al principio letras picarescas, que eran propias de los cabarets, eran propias de los lugares donde estos inmigrantes iban para poder, digamos, disipar un poco toda la tensión que vivían, donde podían tomar un trago, a veces más de uno, y excederse, estar con una prostituta, una mujer de la vida. Entonces en ese lugar esas letras picarescas acompañaban esa música. Había un poco de esas músicas extranjeras como el foxtrot y cosas así, pero el tango se fue imponiendo. Y cuando logró un poco más de auge, apareció la voz en el tango. Y esa voz, el tango al principio era muy mal visto por las clases pudientes de Buenos Aires, porque era visto como una música muy lasciva, hasta su baile era un baile muy cercano, que no era costumbre hasta ese momento, entonces se lo veía como algo del diablo, del demonio. Por lo tanto, no lo querían. Pero cuando empezó la voz y llegó a Europa, esas primeras voces triunfaron aquí en Europa, aquellos ricos y pudientes hijos de Buenos Aires quisieron también bailarlo. Y así es que, como siempre pasa, América quiere copiar a Europa
y el tango se puso de moda. Y ahí cada vez surgieron más poetas y más poetas que componían con letras a veces muy delicadas, de una especie de fragancia a trascendencia que no tienen otras poesías. Y así tenemos tangos como por ejemplo Naranjo en Flor, que tiene metáforas como que dice, era más blanda que el agua blanda. Habla de que el naranjo en flor, ese perfume que impregna todas las cosas, dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Entonces, la espiritualidad de Oriente, con toda su sutileza y sus palabras extrañas, encuentra un eco aquí en el tango, en las palabras de la persona de la calle, de quien nosotros no pensaríamos jamás que iba a poder salir tal magnitud de profundidad. Y sin embargo, cuando estudiamos estas letras, que tienen una característica que es el lunfardo, es decir, el idioma en que se habla el tango, es un idioma único, un idioma que ya contaremos en alguna otra ocasión, que es muy rico en mezclas de palabras y juegos verbales. Y ese tango entonces, a veces en una sola frase, nos representa, nos cuenta el drama de la vida entera. Así que los invito a escuchar algunos tangos, ya hablaremos en alguna otra ocasión de algunos exponentes de este tango y también del lunfardo. Namaste. Muchas gracias, maestro. A ti.